Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí, agradezco la oportunidad y saludos a toda la audiencia de Veracruz en particular y de México en general. Bueno, sí, efectivamente estaba repasando un poco. Aquí tenemos, notoriamente, si miramos el continente en términos generales, vemos que el foco de la pandemia hoy está, bueno, el ojo de la tormenta, digamos, del COVID-19 está en varios países de América Latina. Sin embargo, hay algunas excepciones que se están manejando cada vez más. El caso nuestro de Uruguay, creo que hemos tenido un comportamiento bien diferente al respecto, sobre todo comparado con nuestros dos grandes vecinos, que son Argentina y Brasil, eh, no solo en la evolución de la enfermedad, sino también en la forma en que la hemos combatido. No obstante, parece ser que todavía hay para largo y que esto que parecía ser de una cuestión de pocos meses, bueno, se llevará seguramente todo el 2020, sobre todo, insisto, en algunos países. Eh, Podríamos hablar, si quiere, de algún caso en particular, si Sí. quiere algo sobre Uruguay, A ver, por ejemplo. bueno, que obviamente es lo que más conozco. Aquí hemos tenido un comportamiento, yo estaba mirando, comparando las gráficas de evolución, por ejemplo, en México y en aquí en nuestro país, siempre en millones de habitantes, ¿no? Que es la única forma que podemos comparar países tan Sí. disímiles de tamaño como el nuestro y el de ustedes, ¿verdad? Y ahí lo que veíamos era una evolución en el caso mexicano desde el inicio de la pandemia en una progresión casi geométrica, en una gráfica que si uno la mira tiene altos y bajos, pero en general tiene una evolución bastante geométrica. En el caso de Uruguay, la enfermedad se ha presentado en el formato de brotes. Luego del primer brote inicial, llegamos casi a 0 casos, luego nosotros vamos en este momento por el sexto brote. Esto, la diferencia quiere decir que son focos puntuales de contagio que luego las autoridades sanitarias en Uruguay por ahora han logrado sofocar rápidamente y que entonces no tenemos una circulación comunitaria muy grande del virus, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina que sí tienen una circulación comunitaria. Nosotros en Uruguay hemos logrado frenar la circulación comunitaria, es decir, el contagio aleatorio de las personas. ¿Cómo lo han Y lo logrado? único, bueno, a partir de algunas condiciones naturales que tenemos y algunas condiciones y algunas cosas que ha hecho el gobierno seguramente de manera temprana y con la ayuda de la sociedad. Las cuestiones naturales es una baja población en términos generales y además una muy baja densidad de población, ¿no? La mitad de la población está concentrada en Montevideo, en la zona metropolitana, lo cual hace que la otra mitad está desperdigada en un territorio muy grande, por lo tanto el nivel de contagio es muy menor. Eso es una condición natural que tiene el Uruguay, que tiene poca cantidad de habitantes y muy poca densidad de población. Además de eso, el gobierno uruguayo ha tomado de manera bastante rápida, ha tomado conciencia de manera muy rápida y ha logrado, yo diría, a esta altura de la evolución de la pandemia, dos o tres elementos principales. El primero es rápidamente convocar a la sociedad, a la ciudadanía, a hacer, como dice el presidente de la calle Pou, un uso responsable de la libertad, es decir, pedir una cuarentena estricta, pero sin obligarla, ¿no? Sin que sea obligatorio. Eso tuvo una respuesta y contagió, el gobierno logró contagiar, o bueno, convocar a la sociedad uruguaya para que se comportara de manera muy firme en ese sentido desde el principio. El segundo elemento es que ha cerrado muy tempranamente también las fronteras, completamente ha cerrado las fronteras del Uruguay. Nosotros casi hoy estamos relativamente atrapados, casi no tenemos forma de salir del país y ciertamente los extranjeros tienen muy pocas formas de volver, de venir al Uruguay. Sí. Eh, Esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que el Ministerio de Salud Pública, la autoridad sanitaria, a lo largo de estos 3 meses, 4 ya que lleva la pandemia, ha logrado hacer como la enfermedad, insisto, se presentó en manera de brotes, en forma de brotes y no en circulación comunitaria, ha desarrollado un equipo muy eficiente de contención de ese brote. Es decir, surge un foco de infección de virus y automáticamente se hace un rastreo exhaustivo de los contactos de todas las personas que esos infectados tuvieron y se los llama por teléfono, se los va a buscar, se los aísla, se los cuarentena y se les hace los test. Eso es un equipo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que ha logrado una enorme eficiencia. Insisto, en nuestras condiciones naturales. Es mucho más fácil hacer ese tipo de controles en 3,5 millones de habitantes que en 125 millones
como en México. Pero claro. bueno, pero lo cierto es que las autoridades lo han logrado y han tenido relativamente éxito en ese sentido. Leonardo Martín, director del Centro de Estudios de las Sociedades Abiertas Contemporáneas desde Uruguay para XEU Noticias y Periodismo de Análisis, ¿cómo les ha ido con el tema económico? Bueno, el tema económico es el segundo, es otro de los factores fundamentales de este gran desafío que tiene la humanidad y todos nuestros países. Tema económico, nosotros en Uruguay tenemos una red de protección social vinculada a protección de empleo, subsidios por desempleo, etcétera, etcétera, que prestaciones sociales, prestaciones por enfermedad, que ha permitido, como es un programa, programas muy arraigados y de largo alcance, el gobierno muy rápidamente desplegó y amplió muy rápidamente todos esos beneficios y logró llegar a la inmensa cantidad de la población vulnerable. Tenemos además un Ministerio de Desarrollo Social que se encargó rápidamente de hacer llegar alimentos a lugares menos, bueno, con menos posibilidades, etcétera. Se generó una red muy grande de solidaridad social, ciudadana, que estableció rápidamente comedores, ollas populares, como las llamamos aquí, es decir, lugares donde, bueno, donde tener un plato de comida, se generaron muchos refugios, pero eso todo producto de una red que viene de antaño, de un siglo, de antigüedad, en donde una red social y de protección social muy fuerte. Por ahora, todos esos beneficios sociales, el gobierno con un enorme esfuerzo y a costa, por supuesto, de un déficit fiscal que luego verá cómo encara más adelante, lo está sosteniendo. Nosotros ahora estamos en estos días, a finales de julio, principios de agosto, vamos a estar en un punto de inflexión. Hay una enorme cantidad de sectores, producto justamente de las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, el turismo, las compañías aéreas, las compañías turísticas, los aeropuertos, las zonas francas, todo lo que gira alrededor de los viajes, etcétera. Hay bueno, las fiestas, los espectáculos, en fin, todo un montón de actividades que ya llevan 4 meses parados, que se acerca al final de ese proceso de protección social, de esos periodos de protección social, y que bueno, y que ahora a finales de julio, fines de agosto, vamos a tener que ver cómo encaramos el siguiente paso, ya que la pandemia no ha parado y no se ha controlado del todo. Entonces, yo auguro un 2020 controlado en términos económicos, pero auguro un 2021 con enormes desafíos, sobre todo macroeconómicos, sobre todo de algunos sectores que les va a dificultar muchísimo volver a la actividad y eso generará desempleo, déficit fiscal, seguramente algo de inflación y bueno, y algún poco de desabastecimiento seguramente, bajan las exportaciones. Yo creo que en el caso de Uruguay los principales problemas económicos vendrán recién el año que viene. Sobre todo teniendo en cuenta que la temporada turística, por estar cerradas las fronteras y por tener tanto Argentina como Brasil una situación muy comprometida, la industria turística uruguaya va a estar muy afectada. Nosotros vivimos en alguna medida, esa industria vive en alguna medida de nuestros vecinos y eso será también unas divisas que no van a entrar a Uruguay. Así que bueno, ese fenómeno es ciertamente un motivo de preocupación.